Buenos días a todos. Mi nombre es David Alejandro García López y el día de hoy les presentaré el proyecto titulado Disparidad en daño al ADN, HCP70 y apoptosis por VA en leucocitos ovinos y humanos. A continuación, les hablaré un poquito de la introducción de este proyecto. México es el quinto país en cabezas de ovino, con alrededor de 8 millones de cabezas. Específicamente Zacatecas cuenta con 427,000 cabezas de ovinos. La mayor parte de estos ovinos son de tipo criollo, cara negra, pero también son importantes las razas Katahdin y Dorper. Su explotación se desarrolla en condiciones extensivas de manejo, por lo que se exponen a los factores ambientales de la región. Uno de los principales factores ambientales a los que se exponen son a altas dosis de luz solar anualmente. Esta radiación solar genera que las células de la piel puedan sufrir estrés, específicamente los queratinocitos, los melanocitos, adipocitos, etc. Las emisiones que más estresan son la radiación ultravioleta y el calor. Específicamente hablando de la radiación ultravioleta, esta se clasifica en tres dependiendo de su longitud de onda. La luz ultravioleta UVA, que va de los 320 a los 400 nanómetros, la UVB, que va de los 280 a los 320 nanómetros, y la UVC, que va de los 100 a los 280 nanómetros. De las tres radiaciones ultravioleta, la que tiene más importancia biológica es la radiación ultravioleta tipo A, debido a que esta radiación solo se absorbe un 5% por la capa de ozono, es decir, logra penetrar a la Tierra el 95% de la radiación y esta radiación puede afectar directamente sobre los organismos que habitan la Tierra, ¿sí? La radiación ultravioleta B y la radiación ultravioleta C es absorbida casi en su mayoría o en su totalidad por la capa de ozono. Por lo tal, la luz ultravioleta A es absorbida en un 70 a 80% por las células de la dermis y los melanocitos de la epidermis basal de los organismos que pueden habitar la Tierra. Es el principal factor generador de estrés oxidativo en las células de la piel. Entonces, las células de la piel, tanto en animales como en humanos, al exponerse a prolongadas dosis de radiación ultravioleta, pueden generar especies reactivas de oxígeno y pueden disminuir los niveles de enzimas antioxidantes. Con esto se puede inducir procesos oxidativos que pueden dañar el ADN, los lípidos y las proteínas. Y al hacer este daño celular, se pueden generar algunas patologías, tales como envejecimiento celular, cáncer, procesos inflamatorios, entre otros. Ahora les tengo que hablar un poquito acerca de la proteína de estrés calórico HCP70. Este tipo de proteínas, en condiciones normales o durante la pérdida de la homeostasis, las células se supone que activan mecanismos moleculares de reparación. Uno de estos mecanismos de reparación es la expresión de las proteínas HSP, ¿sí? Estas proteínas, específicamente las 70, ayudan al plegado y a la integración a organelos de nuevas proteínas en los procesos de transporte a través de membrana. Es decir, cuando se genera una nueva proteína, estas proteínas tienen que madurar y entonces mediante la HCP70, esta proteína ayuda en esta maduración. Sin embargo, también se sabe que durante el estrés, la proteína HCP70 renaturaliza proteínas dañadas, es decir, las proteínas pueden ser dañadas y entonces la proteína HCP70 tiene la facultad de renaturalizarla. Sin embargo, cuando las proteínas sufren un daño mayor y su reparación ya no es viable, pues la HCP70 induce su destrucción mediante llevándolas a los sitios adecuados para su destrucción y reciclaje. Entonces esta proteína tiene la facultad de que se puede sobreexpresar dependiendo del estrés o del daño celular que las células puedan sufrir. Entonces, esta proteína es reconocida mundialmente como un bioindicador de estrés celular.
Entonces, al evaluar la proteína HCP70 en algún modelo, nosotros podemos darnos cuenta si el modelo tiene algún estrés o algún daño celular. También les voy a hablar un poco acerca de lo que es la apoptosis por la exposición a la radiación ultravioleta. La muerte celular programada se lleva a cabo con el fin de controlar el desarrollo y el crecimiento celular. Puede presentarse por señales celulares o por factores físicos, químicos o fisiológicos que dañan a la célula. En este caso, pues por la radiación ultravioleta. Se considera uno de los principales mecanismos de muerte celular a la exposición a radiación, por lo cual es útil para evaluar las afectaciones a este factor. En las células que activan los procesos apoptóticos se pueden observar características morfológicas muy específicas, tales como contracción celular, pignosis, citoplasma denso, organelos apretados o pequeños, cariorexis y la aparición de cuerpos apoptóticos. Entonces, uno de los modelos para estudiar los efectos dañinos de la radiación ultravioleta pueden ser los leucocitos, debido a que este modelo celular es altamente radiosensible y entonces rápidamente puede denotar algunas alteraciones, tanto fisiológicas como morfológicas, las cuales pueden ser evaluadas fácilmente. ¿Sí? Por lo anterior, se planteó la siguiente justificación. Ya que la luz ultravioleta A penetra el tejido subcutáneo, pudiendo afectar el sistema inmune de animales, así como del propio humano, generando alteraciones celulares, lo cual puede desencadenar patologías como muerte celular, envejecimiento celular, cáncer, procesos inflamatorios, etc., es importante conocer los mecanismos de daño celular y las afectaciones que provocan la radiación ultravioleta a las células inmunitarias de humanos y animales que por su manejo son susceptibles a la exposición prolongada a este estresor. Se planteó el siguiente objetivo: determinar viabilidad celular, expresión de proteína HCP70, degradación del material genético y muerte celular por apoptosis en leucocitos de ovinos Catadim, Dorper y humanos irradiados in vitro con radiación ultravioleta A. Para tratar de darle una respuesta a nuestro objetivo, se planteó el siguiente material y métodos. Inicialmente, se obtuvo sangre total de 15 individuos Dorper, 15 Catadim y 15 humanos relativamente sanos. ¿Sí? Esta sangre, mediante la técnica de Ficol-Stopac, se obtuvieron los leucocitos. Una vez que tuvimos los leucocitos y la sangre total de estos individuos, se procedió a hacer el siguiente tratamiento. ¿Sí? Mediante la ayuda de una lámpara que emitía radiación ultravioleta tipo a la longitud de onda de 365 nanómetros, tanto la sangre como los leucocitos se irradiaron de la siguiente manera. Se utilizaron controles y estos controles fueron irradiados, es decir, más bien, estos controles no fueron irradiados. Otra alícuota, tanto de la sangre como de los leucocitos, se irradió por 1 hora, a continuación otra alícuota por 2 horas y a continuación otra alícuota por 3 horas irradiados con luz ultravioleta tipo A. ¿Sí? Una vez que las células fueron irradiadas, se dejaron descansar 40 minutos para que pudieran activar sus mecanismos de reparación o de apoptosis si era el caso. ¿Sí? Transcurrido este tiempo, se procedió a evaluar primeramente viabilidad celular. Esta viabilidad se observó mediante la técnica de azul de tripán, utilizando cámaras de Neubauer y haciendo un conteo en un microscopio óptico. Asimismo, la sangre total se utilizó para evaluar cambios morfológicos, utilizando la tinción de Wright y mediante un microscopio óptico. Una vez hecho esto, las células se lisaron y a continuación se hizo la extracción y la electroforesis de ADN. Asimismo, se hizo Western blot e inmunodetección para evaluar la proteína o la expresión de HCP70. Por último,
Los datos de viabilidad celular se analizaron mediante el procedimiento GLM y Tukey del paquete estadístico SAS 2002. A continuación, les voy a comentar un poquito de los resultados de este proyecto. Inicialmente, evaluamos viabilidad celular de los leucocitos. Aquí podemos observar las viabilidades celulares de los tres modelos, inicialmente el humano, después el Catadin y después el Dorper. Y podemos observar cómo en los controles realmente la viabilidad, digamos que fue del 100%. Posteriormente fue decayendo paulatinamente hasta decaer pues, en el último periodo de exposición. Y podemos observar que de los tres modelos, el que más sufrió o el que más decayó su viabilidad celular fue el modelo Dorper. Podemos observar cómo los controles estuvieron al 100% y luego prácticamente decayeron hasta el 20% en comparación de los otros modelos que también sufrieron unas caídas en su viabilidad celular. Sin embargo, estas caídas fueron un poco más moderadas, ¿sí? Perfecto. Respecto a la expresión de HCP70 en leucocitos irradiados con luz ultravioleta A, pues lo que hicimos fue que evaluamos la densidad óptica de las bandas de expresión de esta proteína mediante Western blot. Y aquí podemos observar las bandas para los tres modelos, Catadin, Dorper y Humanus, y asimismo se evaluó la densidad óptica de estas bandas. Podemos observar entonces que para el modelo Catadin y Humanus, para los tres modelos se dio una expresión basal. Sin embargo, para el modelo Catadin y Dorper, a la hora y a las 2 horas de exposición a radiación ultravioleta, se dio una sobreexpresión de esta proteína, una sobreexpresión de la proteína, la cual decayó a las 3 horas de exposición a este factor ambiental. ¿Sí? En el modelo Dorper pudimos observar que esta sobreexpresión se dio a partir de la primera ola y comenzó a decaer a las 2 horas y 3 horas de exposición. Lo anterior nos indica que efectivamente la célula está teniendo un daño celular y trata de regresar a la homeostasis mediante varios mecanismos, pero específicamente mediante la sobreexpresión de HCP70. Sin embargo, llega un momento donde la célula y los mecanismos celulares empiezan a decaer y es donde podemos observar un decaimiento en la expresión de esta proteína. Específicamente para Catadin y Dorper, el decaimiento se dio a las 3 horas o el fallo celular se dio a las 3 horas. Sin embargo, en el modelo Dorper se dio a partir de las 2 horas. Esto nos puede indicar que este modelo fue un poquito más susceptible a la exposición a radiación ultravioleta A. A continuación, se evaluó la integridad del ADN en los leucocitos irradiados con luz ultravioleta A. Se obtuvo el ADN, se corrió en geles de agarosa y se observó las bandas y el sombreado de estas bandas. De tal manera que en los controles podemos ver una banda muy homogénea, bandas muy homogéneas para los tres modelos. Y a partir de la hora, las 2 y las 3 horas de exposición, podemos ver un sombreado. Aquí se puede observar un sombreado y ese sombreado nos está indicando que el ADN se está fragmentando y por ende, al correr en un gel de electroforesis, pues se puede observar el sombreado como tal. Este sombreado fue más evidente en los modelos Catadin y Dorper. Aquí se puede observar un sombreado más evidente, el cual pareciera que aumenta respecto al tiempo de exposición y en comparación al ADN humano, en el cual, si bien sí se observa un sombreado, el sombreado es menos evidente. Esto nos indica, pues, que efectivamente hay degradación del material genético del ADN y los modelos más susceptibles fueron el modelo Catadin y el Dorper. Posteriormente se hizo la evaluación morfológica de los leucocitos irradiados con VA. Inicialmente lo evaluamos en el modelo Catadin y pudimos observar en los controles pues que el 100% de las células
tenían morfología normales. A la hora de exposición, pudimos observar que ya empezaban a existir cambios morfológicos relacionados con apoptosis, tales como fragmentación, condensación nuclear. Empezamos a observar cuerpos apoptóticos, ruptura de membrana y fragmentación de ADN. A las 2 y a las 3 horas se repitieron estos fenómenos, sin embargo las proporciones fueron creciendo. Para el modelo de leucocitos Doppler prácticamente encontramos los mismos hallazgos. Observamos células normales en los controles. A la hora de exposición observamos formación de vacuolas, condensación, fragmentación, cuerpos apoptóticos, fragmentación del ADN, y este fenómeno fue incrementándose a las 2 y 3 horas de exposición, ¿sí? Respecto a los leucocitos humanos, pudimos observar algunas diferencias. ¿Cuáles? Bueno, en las células control, pues observamos células con morfología normal. A la hora de exposición, solo observamos formación de vacuolas y condensación nuclear, así como fragmentación. A las 2 y a las 3 horas, se repitieron los mismos fenómenos. Sin embargo, las proporciones de la aparición de estas frecuencias de anormalidades fueron distintas a los leucocitos ovinos. ¿Cómo se comportaron? Se comportaron de la siguiente manera. Pudimos observar las frecuencias de la aparición de estos cambios morfológicos. Aquí podemos ver los modelos Katahdin y Doppler y el humano. Podemos observar pues que en los controles la frecuencia de aparición de cambios morfológicos relacionados con apoptosis fue de 0%. Después, en los modelos Katahdin y Doppler, a la primera hora de exposición se incrementó a 40% y en el humano alrededor del 30%. A las 2 horas de exposición se incrementó en los modelos Katahdin y Doppler al 70% y en el humano alrededor del 30%. Y por último, a las 3 horas de exposición en los modelos Katahdin y Doppler pudimos observar que el 100% de las células tenían anormalidades morfológicas relacionadas con apoptosis. Sin embargo, en el ser humano, las células a las 3 horas de exposición, solo el 50% de las células tenían cambios morfológicos relacionados con apoptosis, lo cual nos indica que los modelos que tuvieron mayor apoptosis fueron los modelos Katahdin-Doppler y por último el humano. Incluso también es remarcable que en el humano no pudimos observar cambios morfológicos tales como aparición de cuerpos apoptóticos. Y como recuerdan, en los modelos Katahdin y Doppler pudimos observar aparición de cuerpos apoptóticos a partir de la hora de exposición a este factor, lo cual nos indica pues nuevamente que los modelos Katahdin y Doppler fueron más susceptibles a la exposición a radiación ultravioleta. Por último, la conclusión de este proyecto nos indica que la radiación ultravioleta A genera estrés en leucocitos ovinos y humanos, observando que los leucocitos humanos son más resistentes, mientras que los ovinos son más susceptibles. Y de los dos modelos, principalmente el más susceptible fue el genotipo Doppler. Por último, quisiera agradecer tanto a la Universidad Autónoma de Zacatecas como a la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de esta universidad, así como al cuerpo académico CA UAS 176, Estrés abiótico e interacciones microbianas. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que se encuentren bien. Por último, estas son mis referencias. Gracias.